En el sombrío escenario de la humanidad, han surgido individuos cuya sed de poder y control los llevó a cometer actos atroces y sanguinarios. En este episodio nos adentraremos en las vidas de aquellos líderes autoritarios cuyas acciones dejaron una huella indeleble de terror y opresión en el mundo. Prepárense para explorar los abismos de la historia y descubrir los rostros más aterradores del poder absoluto. Acompáñame en este recorrido y descubre la verdad detrás de las figuras más siniestras que han marcado el curso de la historia. Comencemos. Mao Zedong. El mayor asesino del siglo XX fue Mao Zedong, líder de la Revolución Comunista en China. Fue el ideólogo detrás del gran salto adelante de 1958 hasta 1962, un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola, que derivó en una hambruna que acabó con la vida de hasta 45 millones de personas. Entre 1966 y 1976, también promovió la Revolución Cultural, durante la cual fueron perseguidos y reprimidos hasta 2 millones de burgueses y terratenientes. Se estima que entre 49 y 78 millones de personas murieron durante su mandato, sea por ejecución, encarcelamiento o de hambre. Joseph Stalin, el temible dictador que marcó el rumbo de la Unión Soviética. Stalin sirvió como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Al asumir el poder, sofocó gradualmente a todos los disidentes políticos de su gobierno, incluyendo a León Trotsky, su principal opositor. A partir de 1930, se desencadenó la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos políticos y penales, fallecidos en gulags y en reasentamientos forzosos, deportaciones masivas por razones étnicas o religiosas, con millones muertos durante los traslados. En paralelo a la Gran Purga, los planes quinquenales de Stalin para transformar Rusia de un país agrícola a uno industrializado causaron una gran hambruna en todo el territorio soviético entre 1932 y 33. Se estima que entre 6 y 8 millones de personas fallecieron de inanición, siendo la mayoría de los fallecidos de origen ucraniano. En total, se le atribuyen aproximadamente 23 millones de difuntos al líder ruso. Adolf Hitler, líder de la Alemania Oscura. Adolf es responsable de la muerte de 17 millones de personas, una cifra que se desprende de las bajas en los frentes de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y los más de 6 millones de judíos, homosexuales y gitanos que fueron exterminados en campos de concentración nazis durante el Holocausto entre 1941 y 45. Rey Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II fue el segundo rey de los belgas desde 1865 hasta su muerte en 1909. Fue el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo, un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados que heredó a raíz del reparto de África pactado en la Conferencia de Berlín de 1884. Allí, el monarca belga impulsó una serie de proyectos privados que lo ayudaron a amasar una gran fortuna, entre ellas la explotación de caucho, diamantes y otras piedras preciosas del Congo. Nada de ello hubiera sido posible sin la utilización de la población nativa como mano de obra forzada y esclava. La opresión de Leopoldo hizo que la población del país africano pasara de 20 a 10 millones de habitantes al final de su reinado. Se estima que su régimen africano fue responsable del fallecimiento de 10 a 15 millones de congoleños. Hideki Tojo, primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Hideki Tojo fue primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 44. Fue el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria, que a la larga desembocaría en la guerra contra China y más adelante en la Guerra Mundial. En un tiempo récord de 6 meses, Hideki Tojo y el ejército imperial japonés lograron la conquista de muchos territorios. Sin embargo, la expansión territorial costó millones de vidas humanas. En el camino, Tojo cometió numerosos crímenes de guerra por los cuales fue juzgado y sentenciado a muerte al final de la guerra. Se estima que 5 millones de personas murieron a manos de su mandato. Ismail Enver,
oficial otomano y líder de la Revolución de los Jóvenes Turcos. Pasha fue general del ejército otomano y líder de la Revolución de los Jóvenes Turcos. Tras tomar control del tercer ejército del Imperio Otomano en 1914, sufrió una derrota humillante en la batalla de Sarikamis contra los rusos, que se convirtió en la peor derrota de los otomanos durante toda la Primera Guerra Mundial. Enver culpó a los armenios por su derrota y consecuentemente comenzó una de las primeras limpiezas étnicas del siglo XX, en la que perecieron 1.5 millones de armenios y otro millón de griegos y asirios. Pol Pot, ex primer ministro de Camboya. Saloth Sar, más conocido como Pol Pot, fue un dictador camboyano y el principal líder de los Jemeres Rojos desde la génesis de estos en la década de 1960 hasta su muerte en 1998. Pasó a la historia como el principal responsable del genocidio camboyano, durante el cual se torturó y eliminó a una cuarta parte de la población del país. Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte. Kim Il-sung fue el fundador de Corea del Norte y abuelo de su actual líder Kim Jong-un. En su ascenso al poder, se encargó de asesinar a todas las personas que desafiaban su autoridad, incluyendo a algunos de sus aliados que habían sido indispensables para expulsar a los japoneses de Manchuria en 1945. También ordenó la detención de los miembros fundadores del Partido Comunista de Corea del Sur y a lo largo de la década del 50 persiguió a todos sus disidentes políticos. Al igual que Stalin, desplegó una red de campos de concentración a lo largo de su territorio, donde son sistemáticamente torturados y asesinados los detractores del régimen. Aproximadamente 1.6 millones de personas murieron durante su gobierno. Mengistu Haile Mariam, expresidente de la República Democrática Popular de Etiopía. Mengistu fue presidente de la República Democrática Popular de Etiopía desde 1987 hasta 1991, cuando fue derrocado. En 2008, la justicia etíope lo condenó a muerte bajo cargos de genocidio durante el llamado Terror Rojo, una violenta campaña de represión llevada a cabo entre 1977 y 1978, en la que acabó con todos los opositores a su poder en Etiopía. Pese a la sentencia judicial en su contra, actualmente vive en el exilio en Zimbabue, donde goza de la protección del expresidente del país, Robert Mugabe. Su régimen es juzgado responsable de alrededor de 1,5 millones de muertes. Yakubu Gowon, expresidente de Nigeria. Yakubu Gowon fue un militar nigeriano y el tercer presidente de la historia de ese país entre 1966 y 1975. Su guerra civil, para impedir la secesión de la República de Biafra y quedarse con el control de sus reservas de petróleo y con salida al mar, provocó la muerte de más de 1 millón de personas, casi todos de la etnia Igbo. Y aquí concluye nuestro viaje por el lado más oscuro de la historia. Esperamos que esta exploración haya dejado una profunda reflexión sobre los horrores infligidos por estos dictadores sanguinarios y cómo sus acciones moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Recordemos siempre aprender del pasado para construir un futuro más justo y humano.